Buenos días. Bueno, lo primero que tengo que decir es que esto es un atraco porque venía a contarlo Alejandro Espósito, pero se ha puesto malo esta noche. Entonces han mandado al becario a que os explique cómo está el tema de la inteligencia artificial. Y, bueno, a ver, llevo 13 años haciendo análisis de datos, implementando inteligencia artificial en los procesos, solucionando problemas reales, y eso es justo lo que os quiero contar. La diferencia que hay entre la parte que llamamos en IA, la alucinación, o sea, lo que genera una máquina de manera creativa, y la precisión, los problemas reales a los que contesta y que realmente nos ayudan en el día a día. Tengo que deciros que llevo sin ponerme un micro desde la boda de mi hermana, que me tocó dar el discurso, ¿vale? Hay una parte que hay que entender muy bien, y es que la IA no es plug and play, no es cojo una aplicación, la enchufo y funciona. Eso es lo que nos ha enseñado ChatGPT, pero ChatGPT se empieza a fraguar en 2015 para que lo podamos utilizar en 2023. Esto es la normalización del tamaño de información, digamos, para que se entienda la dimensión de la información que puede analizar una máquina. A todos nos suena lo que es un byte, un kilobyte, un megabyte, un gigabyte, pues para que os hagáis una idea de la normalización hasta dónde llega y lo que se espera. Así es que esto, obviamente, está empezando, pero yo sobre todo quiero dejar claro la importancia de la información. Esto me pasa mucho. Lo que hacemos principalmente es ir a sitios, analizar problemas y simplificar la aplicación de la tecnología y los datos para resolver esos problemas. El problema que nos solemos encontrar es que queremos hacer una receta. Yo pongo mucho el ejemplo de la cocina. Queremos hacer una receta y no tenemos los ingredientes, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho. Veo una receta por TikTok o por Instagram y digo, me apetece cenar esto. Abro la nevera y me encuentro pues, un bote de ketchup y una lechuga mirándome, pero no tengo los ingredientes. Entonces, nunca sabré si la receta me sale bien, me sale mal, si cocino bien o cocino mal. Esta es la realidad. Cuando llegamos a buscar soluciones, normalmente la información disponible para dar esas soluciones no está. Entonces la máquina se tiene que imaginar una gran parte de esa información. Y esto tiene aplicación directa en lo que vamos a hablar hoy, que es cómo enriquecer o cómo darle inteligencia a las aplicaciones de gestión, que resuelven problemas en el día a día, que nos ayudan a hacer las cosas más rápido, a hacerlas mejor, con menos errores, pero que no nos ayudan a entender. Y como no nos ayudan a entender, no podemos establecer estrategias y es muy difícil mejorar, ¿no? Y la IA juega un papel fundamental en eso porque es la primera vez que la tecnología habla con el humano, por decirlo de alguna forma. Es decir, que la tecnología entiende las intenciones. Por eso ChatGPT, cuanto más lo utilizamos, mejor funciona y mejor responde. Entonces, bueno, esta es de Alejandro, que es una pena que no esté aquí porque la cuenta mejor que yo, pero pocas cosas habréis visto últimamente, nuevas, empresas, productos, servicios, que no lleven la palabra IA, ¿no? Hasta una tostadora, un frigorífico, una televisión lleva IA. Esta diapositiva viene a decir un poco que muchas veces no hay magia negra debajo. O sea, es programación, son métodos, es información y saber cómo utilizarla. Lo que pasa, o la diferencia ahora, es que es todo mucho más rápido, hacen falta menos recursos y las soluciones funcionan mucho mejor, ¿no? Esto habrá muchos que lo sabréis, otros ya os habréis encontrado con los primeros problemas a la hora de implementar. Entonces, bueno, este es un buen ejemplo de que puedes generar casi cualquier cosa con IA generativa. Pero a mí el gráfico que más me gusta, o el que más me ayuda a explicar esto, es este. Nosotros nos movemos en el circulito de abajo. Genérame una imagen, genérame un texto, ayúdame a hacer un artículo, ayúdame a hacer un discurso, no sé, cuáles son los mejores sitios para visitar cuando me voy de turista a un lugar. Pero esto tiene unas capas por debajo complejas para que funcione, ¿vale? Y esas son las que muchas veces tenemos que trabajar, porque en la mayoría de los casos lo que sucede es que la información está en silos. No sé si os ha sucedido que tú quieres saber algo, se lo tienes que pedir a otro departamento o al que lidera otro área y tiene sus propios tiempos y entonces la petición se atasca, veo gente reírse, así es que creo que a alguien le habrá pasado por aquí. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Ese es el primer paso. Obviamente, en lo que ha ayudado la IA es en saber qué es lo que quiero. Yo lo que quiero es un cacharro que le pregunto, ¿qué ha pasado aquí? O, no sé, ¿cómo es el resumen de la semana? O, ¿dónde estoy? O, ¿estoy mejor que el año pasado? Eso es lo que quiero. Pero la cantidad de información que tiene que funcionar bien por debajo y esos pipelines o esas tuberías de datos que tienen que hablar entre ellas es donde está lo complejo. Y entran en juego muchos factores que son un poco
Habrá que ver cómo los regulamos, ¿no? En la mayoría de las charlas de IA a las que he asistido, se habla mucho de que la regulación va por detrás de la tecnología, pero es que esto realmente ha pasado siempre, ¿no? Estuvimos hace 2 semanas en el DES y estuvimos viendo algunos casos de uso en administración que ya se están aplicando. Voy a contar 3 de ellos. Y al final nos toca ponernos creativos con cómo se gestiona la información, sobre todo por un tema de privacidad y de responsabilidad, ¿no? Entonces, al final, lo que me gustaría que se entendiera con este slide, o la idea que me gustaría que nos llevásemos todos de aquí hoy, es que si quiero una solución que funciona aquí y que la puedo utilizar cualquiera, con un teclado y una pantalla, tengo que preocuparme de construir muy bien lo que hay por debajo. Porque si lo hago funcionar, probablemente no funcione bien. Porque tú le estás preguntando a un cacharro que va a intuir una respuesta. Pero, por ejemplo, Microsoft ha incluido en su Copilot, en su herramienta, en el competidor de... O sea, perdón, en la versión de ChatGPT que ellos están adaptando, una cosa muy curiosa, y es que cuando tú le preguntas algo, le dices cómo quieres que haga la respuesta, ¿no? ¿Precisa, creativa o simplificada? Si nos vamos a un chatbot normal, normalmente la versión que nos va a dar es simplificada, salvo que le digamos, dame un texto súper ingenioso para poner en mi blog, entonces se va a poner ingenioso. Pero si le pides que sea preciso, lo que te va a decir es que le falta información para ser preciso, ¿no? Y además hay un concepto de grounding que lo que hace es calcular qué porcentaje es preciso y qué porcentaje no lo es. Entonces, el mensaje, por no meterme en el tema técnico, porque lo mío es la consultoría y me suelo ir por esa parte, el mensaje es, si queremos estar seguros de lo que estamos haciendo y que la herramienta, más que traerme quebraderos de cabeza, realmente me va a ayudar, me tengo que preocupar de cuáles son los ingredientes que van a dar lugar a la receta que voy a cocinar, ¿vale? Y ya buscaré a alguien que me ayude a cocinar esa receta. Bien. El tema es hacia dónde va esto. Pues yo no soy speaker profesional. La mayoría de los oradores y de los speakers que generan la tendencia y la visión, pues te van a decir que va a haber en 2040 drones chinos y americanos peleando y que la mejor IA es la que ganará la guerra. Hay muchos vídeos de estos, son interesantes porque tienen su fundamento. Pero yo voy a intentar bajarlo un poco más a dónde estamos hoy y a lo que se puede hacer en los próximos 2-3 años, ¿vale? En los próximos 2-3 años la IA va a hacer muchas cosas mejor que nosotros, pero no sin nosotros. Es decir, preparándole bien las bases, como estaba explicando antes. Para esto es necesaria la regulación. Hay algunos proyectos interesantes ya a nivel europeo, porque os voy a poner un ejemplo. Cuando intentamos adaptar soluciones al público, una de las cosas principales es su edad, su sexo, ¿no? Y sus hábitos, porque consumen servicios públicos diferentes, porque consumen marcas diferentes, porque se visten diferente, porque viven en zonas diferentes. Todo esto está más que estudiado para la toma de decisiones. Cuando entra la IA y entra esa supercomputación y es capaz de ver, tener tanta visibilidad de tantos datos y sacar tantas conclusiones, hay que empezar a ponerle límites a eso. Entonces hay proyectos muy interesantes como AI for GOP, que por ejemplo nosotros estamos participando, y una de las cosas que se está teniendo en cuenta es, vamos a tener en cuenta sí o no, si es sexo, en matemáticas varón-hembra, 1-0, ¿vale? No voy a entrar en más detalles. Si se puede tener en cuenta el sexo o no para hacer este tipo de personalizaciones, adaptaciones o lo que sea. La respuesta parece ser que va a ser que no. Entonces, esto va a complicar bastante, va a bajar la precisión de los resultados. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta porque desde la maquinita que nosotros utilizamos a todo lo que hay construido por debajo va a estar muy condicionado por la regulación y por la calidad de los datos que tenemos. Bueno, ahora voy a comentar algunos casos que me han parecido llamativos y sobre todo útiles, porque sí que me gustaría enfocarme en lo útil, en lo que podemos resolver a corto plazo. Una de las cosas que hay que destacar o que hay que separar es que hay algunos procesos que son más sencillos, como es clasificar cosas. Tengo un montón de cosas y las quiero en grupos, ¿no? Lo urgente y lo importante, lo difícil y lo fácil, lo que tengo que entregar mañana y lo que tengo que entregar dentro de un mes. Eso es clasificación, clustering, y va en base a unos parámetros, a unas directrices que nosotros le decimos al cacharro. Clasifícamelo así. Lo bueno de que empresas como Amazon, Microsoft, etcétera, estén invirtiendo tanto y volviendo al símil de la cocina, es que si una noche llegas tarde a casa, pues te puedes hacer unos ñoquis o te puedes hacer algo muy rápido y va a estar bueno. No va a quedar tan bien como si lo hicieras tú, pero seguro que mejor que si lo hago yo. Entonces, estas cosas son automáticas ya. Las enchufo a mis bases de datos y funcionan, ¿vale? Ahí está la clasificación y todas las cosas que están más cercanas a la robotización. Voy a poner un caso que genera mucho dolor, que es el reporting, ¿no?
Me mandan un informe que yo necesito para hacer otro informe, para pasárselo a otro que hace otro informe y que lo va a presentar en un board o que lo va a presentar en una junta donde se toman decisiones importantes. Yo he visto casos en el que alguien que preparó el primer informe se equivocó en una coma y esa coma cambia 1 millón de euros de impacto al final. Entonces, ya no estamos hablando de hacer magia negra, estamos hablando de que la IA, o lo que se ha englobado dentro de la IA, nos va a ahorrar errores, nos va a ahorrar tiempo y nos va a facilitar o automatizar ciertos procesos, pero van a requerir de una supervisión. Entonces, bueno, al final hacia donde se va aquí es a buscar soluciones locales, ¿no? Que es algún ejemplo que ponía aquí, formularios específicos, reclamaciones de vuelos. Esto se la coló a Alejandro porque estamos hablando de la Administración de Justicia y me ha metido vuelos. Sabía que no iba a venir y que me iba a tocar a mí defenderlo. Bueno, la hiperautomatización, la clasificación, que algo se lea un documento, saque unos tags o unas etiquetas y te diga de qué se trata sin que te le llegues a leer el documento. Estas cosas supongo que ya las habréis utilizado o que las habéis visto utilizar. Y al final te va a dar optimización de tiempos, te vas a ahorrar errores y la información va a estar más clara. Incluso le vas a poder preguntar a la máquina que te lo explique. Y eso lo va a hacer bien, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis, algunos ejemplos en donde ya se aplica según la información que tenemos del DES, que es cancelación de antecedentes penales, concesión de nacionalidad, pues las cosas que son más o menos A significa B o B significa C, ¿vale? Esta me parecía súper interesante porque entra en juego algo que las matemáticas o la técnica no va a entender bien, que es, por ejemplo, el contexto familiar. ¿Por qué una tasa de abandono escolar crece? Es algo que nos preocupa a todos, ¿no? ¿Y por qué en unos sitios crece, en otros no? ¿Y por qué en unos sitios crece, en otros no, si a lo mejor esos sitios se parecen, ¿no? Entonces, un ejercicio que está haciendo la Universidad Oberta de Cataluña, que también hay un piloto en marcha en Andalucía, por lo que comentaron en el DES, y que nosotros estamos trabajando en Madrid, es decir, vale, ¿cuál es la tasa de abandono escolar en cada municipio? No, lo bueno que te dan estas tecnologías es que ya no necesitas monitorizarlos todos. ¿Cómo sería antiguamente? Voy allí, me das las notas, me dices cada clase, me hablas de fulanito, de menganito, quito su nombre, ¿no? Porque tiene que ser anónimo, lo agrego, lo agrupo y te digo, vale, pues en Tres Cantos muy bien, en Getafe muy mal y en Colmenar medio bien. Vale. Lo que podemos hacer ahora es caracterizar las zonas. ¿Cuál es el nivel de renta? ¿Qué servicios públicos hay disponibles? ¿Cuáles son los negocios? ¿Cuántos negocios se abren al mes? ¿Hay casas de apuestas? No hay casas de apuestas. Por poner un ejemplo que suele ser un driver bastante relacionado. Toda esa información de contexto, la escucha de redes sociales, los comentarios, toda la generación de contenido por parte del usuario, es decir, lo que suben los chicos. Todo eso hoy se puede segmentar por edad, más o menos, por intereses, más o menos, porque la gran maquinaria de Facebook y de Meta ahora ya se ha preocupado de clasificarnos a todos por lo que nos interesa. ¿Y esto qué utilidad tiene? Pues que si vinculo las notas y los resultados a estas variables externas y me lo monto en mi Data Fabric, vamos a llamar Data Fabric a esa caja en la que meto un montón de cosas y yo las entiendo arriba del todo, aunque entre ellas no se puedan hablar, lo que voy a ver son cosas como cuáles son las palancas que tengo que activar para cambiar esta situación, ¿no? Porque lo que nos permiten estas tecnologías no es tanto el descriptivo de lo que sucede, que ya os digo que eso es casi plug and play, o sea, lo enchufo, le pregunto y me lo dice, sino que puedo intuir escenarios o puedo calcular escenarios. Si cambio el A, el B y el C, ¿qué va a suceder? ¿Es preciso? No. Hay factores externos, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. Si esto fuera preciso, pues todo el mundo se haría rico con la bolsa, porque analizas el pasado y sabes el futuro. Pero nadie sabe que va a venir un COVID o que va a haber una crisis o X o Y, ¿no? Pero, bueno, el tema de la tasa de abandono escolar me parece muy interesante porque se puede aplicar a casi cualquier cosa a nivel cultural, si entendemos el contexto familiar, el barrio, los intereses, los hábitos de la gente que vive ahí. Bueno, esto es un ejemplo de un dataset o del conjunto de información con la que se trabaja, las entradas y las salidas, ¿vale? Para construir este tipo de modelos. Tema de recaudación. ¿Puedo coger agua? Perdón. Tema de recaudación. Las aplicaciones de recaudación nos ahorran mucho trabajo. Sabemos en qué estado estamos, con qué impuestos recaudamos, en qué zonas. Tenemos mucha información de recaudación. Pero, ¿cómo detectamos déficit de recaudación? O sea, hay que entender que hoy en día cualquier negocio lo primero que hace cuando abre es publicitarse. Si se publicita, es público en Internet.
podemos ver la información de lo que anuncia, a qué precio, cómo opera. Incluso Google te dice cuánta gente de media va al día a ese sitio, ¿no? Entonces, fijaos cómo cambia la visión de ver la recaudación municipio a municipio, que ver mi municipio y tener unos insights en este tipo de impuesto, por el número de negocios que hay abiertos, por la actividad que hay, por lo que yo veo, y comparado con todas las zonas geográficas alrededor, tienes ineficiencias, por ejemplo. O, vamos a más, cambiar las cosas. ¿Qué palancas tengo que activar para traer a mi municipio gente de este nivel adquisitivo o de esta orientación o con este tipo de actividad o que me va a traer este tipo de negocios? Captar inversión, captar público, captar familias con una determinada configuración. Para entender las familias en España ya hay tipologías. Casi todas las familias se dividen en 7 u 8 grupos en función de sus características. Aquí la gracia está, o lo que nos permite la tecnología hoy en día, repito, a corto plazo, es hacer inteligentes las aplicaciones que ya utilizamos. Es el paso más corto y el más fácil. Y eso nos va a obligar a revisar que las aplicaciones que utilizamos no arrastran errores, tienen calidad del dato, no tengo cosas en Excel, no tengo otras cosas ahí en un cajón en 4 folios que he guardado y que hay que escanearlos, ¿no? Ya nos va a obligar a que toda esa información esté digitalizada, esté normalizada y esté bien clasificada. Bueno, estos son los 4 grandes problemas a batir normalmente. Y si a alguno se le ocurre alguno, pues que me lo diga y en la próxima presentación lo agregamos. El entorno único, el famoso gobierno del dato, ¿no? Y como gente muy diferente, que trabaja con información muy diferente y que en su día a día que le hagan una petición al final es un marrón, porque es aumentar mi cola de trabajo, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar una vez a conectar mi información a un sistema centralizado? Y ya nunca va a ser un marrón, va a ser todo lo contrario, porque nos interesa a todos saber yo de tu información y tú de la mía. La mayoría de los grandes actores tecnológicos ya dan soluciones para esto, ¿vale? Habréis escuchado Data Lakes, Data Warehouse, un montón de literatura, ¿no? Data Fabric, bueno. Al final, el concepto que engloba todo es la fábrica de datos, el Data Fabric, y para nosotros, o con nuestra visión, este es el primer foco. El segundo es mejorar la rapidez y la precisión. Al final, esto se puede hacer si la gente lo utiliza, y para que la gente lo utilice tiene que funcionar bien. No sé si os habrá pasado también, que de repente os dicen, a partir de ahora esto se hace con esta aplicación de gestión, ya no vas a trabajar como antes, ahora vas a trabajar con una nueva. Y dices, joder, ¿cuánto tardo en aprender la nueva, no? ¿O realmente me merece la pena el cambio? O sea, esto pues, supongo que nos habrá pasado a muchos. Entonces, hoy en día ya estamos todos acostumbrados a utilizar aplicaciones que tienen inversiones detrás gigantescas y el concepto de experiencia de usuario, de que algo sea útil, fácil de aprender desde el primer día, es clave. En esto también tenemos puesto el foco. Yo tengo que entrar a mi herramienta y mi herramienta ya me tiene que proponer cosas. Esto es otra cosa que permite la IA. Ser proactiva, ¿vale? Ya no soy yo el que tiene que estar pensando cómo configurar mis preguntas, sino que me va a ayudar a proponerme esas preguntas que me tengo que hacer. Por otro lado, la simplificación. Esto es complicado porque tienes que hacer simple lo complejo y al principio pues no es fácil. Ya os digo que es un recorrido con la gráfica que os he enseñado antes. Normalmente es un paso 2, un paso 3. Y el tema de seguridad y compliance. Aquí hay temas súper técnicos, también hay temas jurídicos y también hay temas de regulación. Entonces, al final aquí lo más fácil, o por lo menos la visión que nosotros tenemos, es que hay una parte que la tiene que garantizar un sistema que ya funciona bien y que está aprobado, pero luego hay una parte de personalización que tenemos la responsabilidad de hacer nosotros, porque la misma herramienta no sirve para todos los casos. No sé si ha surgido el debate en vuestras casas, en vuestras oficinas, de pues esto me lo hace mejor Gemini que ChatGPT, o esto me lo hace mejor ChatGPT, pues porque cada uno de ellos tiene sus virtudes, sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, aquí lo que ha facilitado el acceso a la tecnología es que adaptar ya no haya que construir, haya que adaptar, ¿vale? Y en lo que tenemos que poner el foco es en adaptar algo que cumpla estos 4 requisitos. Para el tema de planificación urbana, que no sé si será de gran interés, pero el real estate en general en España es un tema de gran interés, estés en el rol que estés. Fijaos, las empresas que captan inversión, ya sean microinversiones,
mete tu dinero y te damos una rentabilidad y la casa ya no la está comprando un inversor, sino que la estáis comprando entre 20 inversores. Lo habréis escuchado, hay muchos modelos de negocio con esto, PropHero, Housers, no sé, hay muchos por Internet. El modelo que utilizan es realmente sencillo. Luego lo pueden complicar, pero la base es sencilla. ¿Cuánta gente se mueve a un sitio B, que es donde yo voy a comprar, vender, construir? ¿Y qué renta traen? ¿Y qué necesidad de servicios van a tener? Entonces, ¿qué os parece si aplicamos esto a planificación urbana? Nosotros tenemos, podéis tener a nivel de municipio a las altas de padrón, tenemos caracterizada a la gente que se empadrona, tenemos monitorizado todas las viviendas en venta. En España es relativamente fácil porque Idealista lo tiene todo. En otros países tienes que ponerte de acuerdo con varios portales. Puedes ver los ratios de vivienda, el metro cuadrado, cómo ha evolucionado. Puedes ver cuántas viviendas hay disponibles. Puedes acceder a esa información en el catastro para entender el uso. Bien, si a todo esto le metemos un predictivo de demanda a 4 años, ¿qué va a pasar? Que vamos a saber qué es lo que tenemos que construir para atraer el público que nos interesa. ¿Vale? Es así de fácil. Es crear la oferta que sabemos que en 4 años tendrá una demanda. Esto se hace en el mercado privado y es directamente trasladable. Luego le puedes meter niveles de complejidad, ¿no? Movilidad. La movilidad se puede analizar. La gente cuánto se mueve en su día a día, dónde pernoctan, dónde se van de vacaciones, durante cuántos días. Todos esos datos están en Internet. Simplemente saber trabajar con ellos e integrarlos. Entonces, luego vendría una segunda capa de, vale, creo esas zonas para habitar, qué necesidades de servicios van a tener la gente que va a habitar allí. Porque yo me voy a un sitio y no hay farmacias. O yo me voy a un sitio y no hay un ambulatorio, ¿no? O no hay un cementerio para dar servicio a todo el mundo. Esto es algo que se puede predecir. Lo que pasa es que necesitas tener muy claro la información de lo que tienes hoy para saber qué es lo que vas a necesitar dentro de 4 años. En cuanto a seguridad y calidad de vida, hay mucho por hacer porque los hábitos de consumo y la información de consumo y de las necesidades de los ciudadanos cada vez son más accesibles porque ellos mismos las comparten. Entonces, integrar y enriquecer las estrategias con las necesidades reales, por lo que voy a fomentar una comunicación bidireccional, es decir, lo que se esperan de mí es lo que yo les voy a contar y lo que ellos me piden yo lo entiendo. Ahora es más fácil de construir. Eso tiene impacto directo en desarrollo sostenible, también de cara a los ciudadanos, a la gestión de crisis y emergencias, y a cuestiones de transparencia y participación ciudadana. Los chatbots y llevarlo en el teléfono lo que ha fomentado es la participación, precisamente. Entonces, esas son las herramientas que creemos que más a corto plazo podemos poner a disposición. Son las más sencillas de integrar y, sobre todo, generan un volumen de datos interesante, porque son proyectos en los que se aprende mucho porque la gente escribe sabiendo que nadie está analizando quién es. O sea, te estoy dando mi opinión y mi punto de vista de forma totalmente libre y sin ningún tipo de condicionamiento. Entonces, la información que sale de ahí es de muchísima calidad. Luego, lo que se haga con ella y cómo se integre es otra cuestión a nivel estratégico. Pero la información es de muchísima calidad y es realmente fácil de conseguir hoy en día. No hay que montar proyectos faraónicos. Pues hasta aquí. Lo siguiente que os iba a mostrar es cómo se visualiza un dashboard inteligente, pero no sé cómo voy de tiempo, porque como os digo, no soy profesional de esto. ¿Cómo vamos de tiempo? Mal, ¿no? ¿Me he pasado? ¿Me he pasado? Ah, vale. Estamos en un stand aquí azul, de ATM Mayoli. Podéis venir a preguntar lo que queráis, que hoy estamos aquí para eso. Y os podemos enseñar cómo se visualiza la información en el día a día, en el marco de trabajo. Tengo un portal, le voy preguntando cosas y me las va a ir mostrando como a mí me interesan. Si todos lo utilizamos en un departamento, terminaremos haciendo un portal súper útil, todos ahorraremos tiempo, trabajaremos más felices y nos equivocaremos menos. ¿Vale? Entonces, lo hemos llamado Visiona por eso. Así es que si os interesa, pues os esperamos en el stand.